Muy buenas tardes a, a todos los que nos acompañan en este webinar. Este webinar tiene por nombre, o digamos, lo que nos convoca tiene que ver con Trimble R12i. Bien. Eh, eh, Decidimos hacer este webinar pensando en mostrar experiencias del mundo real. Eh, Hasta hace un tiempo hemos estado subiendo videos eh, con algunos clientes, de experiencias de nosotros mismos, también en diferentes ejercicios profesionales. Así que esto responde más que nada a una recopilación de aquellas experiencias. ¿Bien? Perfecto. Mi nombre es Ariel Silva, soy ingeniero de ejecución y geomensura. Em, Tengo una especialización en geomática. También en el último tiempo he estudiado un poquito de inteligencia artificial. Y eh, pretendo dar una visión del R2CI en actividades de ingeniería, o sea, cómo en este caso GNSS puede ser utilizado convenientemente en el ejercicio de labores que estén relacionadas con la ingeniería. Bien. En cuanto a la agenda, denme un minuto, por favor. Ahí sí. En cuanto a la agenda, tenemos generalidades sobre el Trimble R12i. Tenemos ProPoint, que tiene que ver con el motor de procesamiento en tiempo real de este GNSS. Tenemos Trimble Inertial Platform, que es básicamente el sensor inercial que está a bordo de R12i y que permite hacer mediciones inclinadas. Tenemos también la posibilidad de RTX en tiempo real, aplicaciones del web UI con drones, y también hay otro tipo de interacciones que se pueden hacer por ese lado, por ejemplo, enviando correcciones diferenciales por internet, eh, constituyendo a R12i como una base itinerante. Disculpen. Y por último, las aplicaciones sobre el análisis de experiencias reales, ¿ya? En esto quiero ser muy enfático, quiero ser bastante claro. Específicamente nos motivan las experiencias en el mundo real porque no tiene, digamos, mucho sentido, digamos, hacer pruebas, eh, digamos, con poco peso. O sea, nos interesa mucho ver el desempeño de este tipo de instrumentos, de este tipo de equipos en tareas del mundo real. Bien, bien. Recuerden, las preguntas las pueden hacer en cualquier momento. Estoy viendo las preguntas en YouTube también, obviamente en Zoom, así que en cualquier momento usted me puede interrumpir con alguna pregunta. En cuanto a las generalidades sobre el Trimble R12i, vamos a, a puntualizar en en cuanto a cuatro elementos principales. Bien, esos elementos principales son ProPoint, que como ya les había indicado es un motor renovado de procesamiento en tiempo real, ¿cierto? Esto no es tan solo un nombre que le da el marketing de Trimble, ¿cierto? Sino que tiene que ver con una capacidad que tiene R12i que lo hace alejarse mucho de otro tipo de receptores GNSS, ¿ya? ProPoint, eh, la verdad es que es un tanto difícil de explicar, pero se materializa a través de la experiencia del usuario. Cuando alguien tiene experiencia usando GNSS y toma un sistema de R12i, se da cuenta inmediatamente qué es lo que significa ProPoint. Entonces, en ese sentido, por eso yo les hablaba de las experiencias del mundo real, ¿ya? Me van a disculpar, pero tengo
tengo una tos que me tiene complicado, ¿ya? Bueno, lo otro es lo que se denomina como Trimble Inertial Platform, que es la tecnología de medición inclinada. Y acá también hay una aplicación bastante interesante porque no es tan solo medir inclinado por medir inclinado, es medir inclinado tratando de buscar una ventana satelital conveniente para la observación local que se necesite en ese momento. Por lo tanto, digamos que la medición inclinada no solamente permite determinar posiciones en lugares donde la antena no puede ponerse vertical, sino que apunta también a ser utilizado en conjunto con ProPoint, ¿ya? ProPoint y Trimble Inertial Platform, o TIP, ¿cierto? Como sería su simplificación, ¿cierto? En cuanto al nombre, constituyen una buena parte de lo que es el sistema R2CI, ¿ya? Y de manera secundaria, Trimble RTX, que es básicamente PPP. En el webinar anterior hablamos extendidamente sobre RTX en postproceso. Ahora pretendo hablar un poco en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con tiempo real. Y el Web UI aplicado, que tiene que ver con poder tomar algunas posibilidades de R2CI, considerándolo como una estación de referencia móvil, ¿ya? Así que se puede decir de esa manera, ¿ya? Ahora, la motivación de este webinar está basado en los dos primeros puntos, ¿ya? Pretendemos también generar mayores explicaciones con RTX y con Web UI aplicado en futuras instancias, ¿ya? Pero lo que nos convoca es básicamente ProPoint y el Trimble Inertial Platform. Bien, ProPoint, para que partamos. Entonces, ProPoint, como les mencionaba, es un motor de procesamiento en tiempo real. Ese motor de procesamiento en tiempo real se ve a través de la experiencia de usuario. O sea, lo primero que ustedes tienen que ver es acá, en esta parte, que bueno, ahí lo tengo con la estación total. Este es un video registrado con la SX12 en conjunto con un receptor que tenía ProPoint, en este caso un R12i, ¿ya? Ahora, ProPoint permite trabajar con mucha precisión, incluso en ambientes complejos. Entonces pueden ver, por ejemplo, ahí que tenemos la antena debajo de una cornisa, ¿cierto? Y tenemos una precisión que se aprovecha por el uso intensivo o por el rastreo intensivo de todas las señales que están disponibles en las constelaciones GNSS. Aquí estamos aplicando GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, ¿cierto? Que son las señales o las constelaciones que están disponibles en esta región. Y también estamos utilizando todas las constelaciones, todas las señales que estas constelaciones nos proveen, ¿ya? Perdón. Eso trae como consecuencia un posicionamiento de alta precisión, teniendo también una altísima productividad, ¿ya? Lo otro también es que el sistema da una gran certeza al momento de determinar las posiciones. Por lo tanto, eso genera alta confiabilidad en el momento de hacer la medición de una posición, ¿ya? Esto, nosotros tenemos, digamos, un artículo publicado en donde comparamos posiciones de estación total junto con las de GNSS, porque no basta solo con ver las precisiones que está enviando el equipo, ¿ya? A eso nosotros le denominamos confiabilidad. Tiene que haber también precisión, digamos, o digamos en este caso acercamiento, un gran acercamiento al valor verdadero, y eso lo da una estación total. Por lo tanto, escribimos un reporte al respecto y ProPoint da muestras de aquello. Cuando quieren revisar un sistema GNSS, quieren revisar la precisión real que tiene el sistema GNSS, no se fijen en la precisión que calcula, digamos, en tiempo real, sino que compárenlo con una muestra que sea de mayor precisión. En este caso, una estación total, ¿ya? Trimble Inertial Platform es el sensor inercial que está incorporado sobre R12i. Como pueden ver ahí abajo aparece RTK más IMU, ¿cierto? Por lo tanto, el receptor tiene la capacidad de hacer esas medidas inclinadas, ¿ya? Acá hay un elemento interesante porque un sensor inercial podría tener una tasa de registro de 200 Hz, siendo que GPS puede alcanzar hasta 20, hasta 50 Hz. Por lo tanto, hay un procesamiento intensivo
de señales GNSS por un lado, y por el otro lado, en cuanto al uso del sensor inercial. Esos dos elementos permiten medir, por ejemplo, con el jalón horizontal, sin perder precisión. Acá ocurre algo interesante porque, como pudieron ver en el video, el jalón está horizontal y la precisión horizontal es el doble de la precisión vertical, cuando en los sistemas GNSS convencionales se ve todo lo contrario. Entonces ahí estamos hablando eh, 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 de un uso llevado al límite del sensor inercial. Eso se puede dar porque el sensor inercial acá, que está a bordo del Triple R12i es de fantástica precisión, viene del mundo de Aplanix, por lo tanto, Aplanix es el fabricante por excelencia de sensores inerciales, ¿ya? Por lo tanto, ese uso combinado hace que todo esto tenga, digamos, aplicación de grado topográfico finalmente. Bien, RTX en tiempo real, a pesar de que no vamos a profundizar mucho en esto, podemos decir que RTX es una tecnología de posicionamiento absoluto, ¿ya? No se requiere de una base. Esto puede ser utilizado tanto en postproceso como en tiempo real. Yo les comentaba, en postproceso lo mostramos en, en el webinar anterior, en tiempo real es posible utilizar con DA2, con R2 incluso, con R2i, con R9S. Hay una serie de receptores de Trimble que son compatibles con RTX, ¿ya? En tiempo real me refiero. En postproceso es compatible, digamos, incluso con otros receptores de otras marcas, ¿ya? Xfil es un caso interesante de RTX porque combina el posicionamiento diferencial, el RTK, eh, con el posicionamiento absoluto. ¿Qué significa Xfil? Que cuando el móvil pierde las correcciones de la base, ya sea por internet o por radio, aparece Xfil como, perdón, discúlpenme, aparece Xfil como una posibilidad de poder complementar el posicionamiento de RTK sin necesidad de recibir las correcciones diferenciales. O sea, utilizan la misma tecnología de RTX, pero virtualizando una corrección a partir de la base. Eso genera una productividad sin precedentes, ¿ya? Ahora, en cuanto a RTX en tiempo real, específicamente en el R12, nosotros hicimos una prueba muy interesante en la zona central de Chile, comparando una decena, más en realidad, unas 50 posiciones que ya fueron observadas a través de, o que fueron calculadas a través de un ajuste de red, ¿cierto? Con estático, ¿cierto? Estas posiciones apoyaban la construcción de una obra vial y las pinchamos con RTX y encontramos una alta coincidencia en la determinación de las posiciones, ¿ya? Acá también en el webinar anterior hablábamos de la época, entonces RTX en tiempo real para los productos de Trimble ya está preparado para trabajar en Circa Chile 2021, ¿ya? Eso es muy interesante porque no hay necesidad de retransformar la posición llevándola desde la época instantánea hasta una época fija. Eso Trimble Access lo hace inmediatamente, lo hace in situ, ¿no? En cuanto al web UI aplicado, una de las funcionalidades interesantes que tiene este receptor tiene que ver con poder enviar correcciones diferenciales vía Wi-Fi a drones de DJI, ¿ya? Esto es particularmente interesante, ¿para qué? Para tareas de posicionamiento, o sea, para tareas de fotogrametría con referenciación directa, ¿ya? También hay una tendencia en el último tiempo de hacer fotogrametría oblicua. Por lo tanto, si quieren trabajar con fotogrametría oblicua sin puntos de control, pueden utilizar también un enlace RTK para que logre determinar la posición de cada una de esas fotos, ¿cierto? En tiempo real. Lamentablemente la fotogrametría oblicua no puede ser llevada a cabo en postproceso.
sí puede ser llevada a cabo en tiempo real. Entonces, nosotros hemos visto también una gran oportunidad en esto. Hemos, en conjunto con nuestros colegas de GNSS y óptica y a la vez de UAS, hemos diseñado flujos de trabajo para que, por ejemplo, con un Phantom 4 RTK o con un Matrix 300 RTK, estos drones puedan recibir las correcciones desde un R12i utilizando la funcionalidad del web UI. ¿Ya? Hay otras cosas que se pueden hacer que son muy interesantes, pero me parece que una de las más importantes tiene que ver con la vinculación de R12i y los productos de DJI en el entendido de utilizar el Wi-Fi. ¿Bien? Hay una pregunta acá en YouTube, dice Vladimir, dice, ¿qué aplicaciones se puede usar con el DA1 fuera de TerraFlex? Cualquiera. Bueno, nos salimos un poco de lo que les planteo con R2i, pero en este caso el DA2, ¿cierto? Específicamente el DA2 puede ser utilizada, digamos, con, con cualquier, eh, eh, con cualquier software de campo, ¿ya? Incluso, por ejemplo, ustedes pueden tener una suscripción a DA2, utilizar un celular cualquiera y navegar con Google Maps, haciéndole creer al dispositivo que el GPS no es el que tiene internamente, sino que es el DA2. ¿Ya? De ahí en adelante pueden ocupar cualquier aplicación. Avenza Maps, bueno, lógicamente las que hay en Trimble, TerraFlex, PenMap, ahora último también Trimble Access. ¿Ya? Volviendo a lo que nos convoca, los casos de estudio. Tenemos 5 casos de estudio que quiero presentar. Lógicamente todos fueron hechos con el móvil R12i. Todos los casos de estudio plantean la observación de todas las constelaciones y señales GNSS disponibles. ¿Ya? En todos los casos se usa CMRX. Esto es particularmente muy importante porque CMRX tiene la posibilidad de poder comprimir de forma adecuada todas las observaciones que se producen de la multiconstelación y de la multifrecuencia y llevarlas en un paquete que es muy liviano. ¿Ya? CMRX es la clave para trabajar con multiconstelación y con multifrecuencia. ¿Bien? Y lo otro también es que todos los casos, excepto uno, yo les voy a comentar cuál es, consideran radio, transmisión de correcciones diferenciales por radio UHF. ¿Bien? Perfecto. Vamos entonces con el primer caso. El primer caso lo desarrolló nuestro colega Frank Núñez. Aprovecho de enviarle un saludo. Con él hemos estado trabajando una serie de videos que ustedes pueden ver en el sitio de Geocom. Al final les voy a mostrar dónde. Entonces, el primer caso que desarrolló Frank fue un levantamiento urbano muy simple en lo que tiene que ver con el producto, pero muy complicado en lo que tiene que ver con la operación, porque habían edificios bien grandes, ¿cierto? Donde habitualmente los colegas no le creen mucho a GNSS. Entonces, el ambiente urbano genera muchas complicaciones para trabajar con este tipo de dispositivos. Bien, justamente hay una influencia negativa de estos cañones urbanos, ¿cierto?, sobre la observación satelital. Bien, acá hubo un uso intensivo de ProPoint y TIP. Muy importante ProPoint para esos casos y TIP también, porque TIP permite, al medir inclinado, permite la orientación conveniente de la antena. Entonces pueden ver acá, por ejemplo, Frank está con el GNSS inclinado, pero no tan solo para medir este punto que está acá, sino que buscando una mejor ventana satelital. Eso se hace por la combinación de TIP y ProPoint. Y por eso insisto en la experiencia del usuario. ¿Ya? Eh, Justamente esto resulta un poco paradójico porque las buenas prácticas apuntan a las antenas verticales, a una buena recepción, ¿cierto? Pero hoy en día, con el uso del sensor inercial, esto cambia completamente y se plantea una nueva posibilidad y un nuevo uso de lo que es GNSS. Pero insisto, esto tiene que estar avalado en la experiencia del usuario. Ustedes tienen que vivir esta tecnología para saber cómo utilizarla, ¿ya?
A pesar de eso, la curva de aprendizaje es bastante rápida, ¿no? Son operaciones que cuesta poco internalizar, en la medida que van avanzando en diferentes experiencias, van incluso mejorando las formas en las cuales ustedes van realizando los levantamientos topográficos. ¿Ya? Acá hay dos casos, les puse acá el mejor de los casos que plantea 27 satélites, ¿cierto? Obviamente en el ejemplo que estoy mostrando en el levantamiento urbano, y el peor de los casos plantea 18 satélites, ¿ya? Como pueden ver, las precisiones no cambian sustancialmente. Estamos hablando de que en el primero de los casos estamos rozando los 20 milímetros, y en el segundo de los casos estamos entre 30 y 40 milímetros, pero no hay un cambio sustancial producto también eh, de una, de una baja dramática o de un cambio dramático en el número de los satélites, ¿ya? Eso está basado en ProPoint, exclusivamente en ProPoint. ProPoint tiene esa capacidad, tiene la capacidad de poder discernir, de poder utilizar ciertos satélites en condiciones complicadas y también entregando respuestas en tiempo real, porque en postproceso no hay dificultad, o sea, nosotros podemos esperar el tiempo que sea necesario. Sin embargo, en tiempo real, esto tiene que ser intensivo. Entonces, ahí también viene otra mejora que ofrece Trimble R12i, la capacidad de procesamiento intensivo. Eso está avalado a partir de un doble procesador, ¿ya? Ese doble procesador le da la capacidad a este receptor de poder hacer un procesamiento intensivo de todas las señales, ¿cierto? Pasándolas por este motor de procesamiento ProPoint y calculando de forma muy conveniente posiciones de alta precisión, manteniendo una alta productividad con una alta confiabilidad. ¿Ya? Finalmente, lo que consigue acá nuestro colega es la determinación de un área. Esa área él perfectamente podría subdividirla, podría replantear lotes, ¿cierto? Pero la confiabilidad, la alta confiabilidad está dada desde el terreno y posteriormente él toma decisiones en virtud de lo que le ofrezca el trabajo, haciendo uso también de Trimble Access, que es un excelente software de campo, ¿ya? En cuanto a las precisiones, ¿ya?, que se logran en este levantamiento, pueden ver acá un gráfico de tiempo y precisión. La línea azul es lo que tiene que ver con precisión horizontal y la línea naranja tiene que ver con precisión vertical, ¿ya? La precisión vertical al 95% es de 45 milímetros y la precisión horizontal media al 95% es de 35 milímetros, ¿ya? Al 95% es un intervalo de confianza extremadamente grande, por lo tanto, si lo quieren comparar, por ejemplo, con la precisión que entrega el equipo in situ, esto deberían dividirlo por dos, por lo tanto, estaríamos hablando de casi 18 milímetros y de 24, 23 milímetros en la vertical, ¿ya? Esto habla de un sistema de alta precisión independiente del lugar en donde se encuentre, porque siempre va a encontrar a través de este procesamiento intensivo, siempre va a determinar posiciones de altísima precisión, ¿ya? En cuanto a los satélites, la media es de 22,5. Esto es gracias a multiconstelación. Recuerden que todas las pruebas están hechas bajo la base de GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Entonces, en algunos momentos, cuando hay menos satélites de cierta constelación, la otra puede aportar, ¿cierto? Y en bloque logra constituir una gran cantidad de satélites. En cuanto también a las mediciones inclinadas, pueden ver que en promedio, aquí nuestro colega utiliza una distancia de inclinación de 90 centímetros, por lo tanto, en todo momento está haciendo uso del tip, ¿ya? Ahora, acá quiero puntualizar algo. Eh, Medir inclinado tiene que garantizar también precisión, por lo tanto, esto tiene que ser utilizado de forma casi igual a la que uno haría con el jalón vertical, ¿cierto? Esto, insisto,
está avalado en base a la tecnología de Applanix. Por lo tanto, la medición inclinada junto con ProPoint permiten determinar posiciones de alta precisión, incluso con el jalón muy horizontal, ¿ya? O digamos extremadamente inclinado, ¿ya? No, básicamente no hay que preocuparse mucho por eso, ¿ya? Hay que preocuparse de otras cosas, pero la medición inclinada hoy en día está aportando realmente en lo que tiene que ver con productividad, pero no se puede descuidar la precisión. O sea, no por ser más productivo vamos a descuidar la precisión. Y eso ustedes lo pueden encontrar fuertemente en el ofrecimiento que hace ProPoint junto con TIP, junto con el Trimble Inertial Platform. ¿Ya? Esto fue entonces lo que desarrolló nuestro colega, un levantamiento que en términos, digamos, de la representación topográfica es muy sencilla, pero en la operación es muy complicado. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos analizar? Un punto, el mismo punto, por ejemplo, el 33 y el 71, que eran exactamente el mismo. Él partió en el 33, midió una serie de puntos, 40 y tantos puntos, ¿cierto? Hasta llegar al 71, cerrando el polígono en alguna medida, ¿cierto? Entonces, el 33 y el 71 son exactamente el mismo punto, medidos en diferentes instancias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que el primer punto, el último punto, el 71, tiene un ángulo de inclinación de 27 grados, con una dirección de inclinación de 166 grados, ¿ya? Lo que ocasiona una distancia de inclinación de 98 centímetros. En el primer punto, él obtiene 90 centímetros, 25 grados, 171 grados de la dirección de la inclinación y 25 en el ángulo de inclinación. Por lo tanto, son mediciones diferentes, las cuales tienen muy poca variabilidad para hacer GPS en tiempo real, ¿ya? Ahora, acá, 29 milímetros y 28 milímetros tiene que ser analizado desde el punto de vista de la medición de un punto rápido, ¿ya? Y acá esta es la principal mejora que se le puede hacer a este levantamiento y a todos los otros ejemplos que ustedes van a poder ver. Si alguien dice, oye, en realidad necesito más precisión, puede invertir en un punto topo, en un punto de 5 segundos que le dé más confiabilidad aún. Todas estas pruebas están hechas con puntos rápidos, por lo tanto es el peor de los casos que se puede dar. 29 milímetros en horizontal y 28 milímetros para la componente vertical, para este tipo de ejemplos, me parece que es un valor digamos, que avala una muy buena precisión para desarrollar este tipo de tareas, ¿ya? El segundo caso tiene que ver con una comparación de S5 con R12i. Bien, acá aprovechamos el trabajo de un cliente que observa una gran poligonal en ambiente urbano, compatible con GNSS, por supuesto, ¿cierto? Esto está en Sirgas, y observa una docena de puntos distribuidos en diferentes posiciones en un ambiente urbano extremadamente complejo, con edificios muy grandes, ¿cierto? Que sin duda para la estación total no tiene mayor complicación, pero para el GNSS en tiempo real sí ofrece una complicación, ¿ya? Entonces, esto tuvo una precisión media al 95% de 18 milímetros en este, casi 18 milímetros en norte y un poquito más de 22 milímetros en elevación, ¿ya? Al 95% en el global. Esta es una red de alta precisión observada con S5, con una Trimble S5 de un segundo, ¿ya? Ahora, la gran pregunta es, ¿R12i es capaz de alcanzar estas precisiones? Yo sé que no voy a reemplazar la estación total en el ámbito de redes de control de alta precisión, pero sí me puedo acercar mucho con el R12i, ¿ya? Eso, digamos, es una conclusión de esta experiencia. ¿Bien? ¿Qué fue lo que se hizo en esta experiencia? En cada punto que fue determinado con este ajuste de red realizado en base a observaciones terrestres, me refiero a la estación total, se pinchó con el GNSS con tres métodos, con el punto topo, con punto rápido y con punto de control observado, ¿ya?
Si les explico rápidamente en qué consiste cada método. Punto rápido, un segundo. ¡Pup! Nada más. Es el método que se sugiere para hacer levantamientos topográficos muy rápidos, ¿cierto? Para tomar, por ejemplo, una línea de tierra, para construir, qué sé yo, un modelo digital del terreno, ¿cierto? Eh, pero es un método que puede ofrecer cierto ruido, ¿ya? Estoy hablando en términos generales de lo que es la tecnología GNSS. Punto topo es un punto que se ocupa una mayor cantidad de tiempo, no solamente un segundo, sino que puede ser, por ejemplo, un punto que se pueda ocupar por 5 segundos, por 15 segundos, por ejemplo. Es un método que ofrece menos productividad, pero que ofrece más confiabilidad. Por lo tanto, si alguien quiere tener más confiabilidad, más precisión, tiene que utilizar el punto topo, ¿ya? Tanto punto rápido como punto topo pueden utilizar el sensor inercial para medir de forma inclinada. El punto de control observado está hecho para redes RTK, ¿ya? No utiliza la inclinación, por lo tanto, tiene que instalarse la antena vertical, tratando de eliminar una fuente de error, ¿ya? Y el punto de control observado, por lo menos en Trimble, se observa con 180 segundos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pueden observar con punto de control observado? Pueden observar, por ejemplo, estructuras geodésicas de segundo orden. O sea, por ejemplo, una poligonal, quieren apoyar un levantamiento con comunicación total y van dejando puntos de control con GNSS, eso lo pueden hacer con puntos de control observado. Yo les hablaba también hace un tiempo del proyecto GBX. El punto de control observado apunta en esa línea, apunta a hacer ajustes de red con observación de líneas base en RTK, no en postproceso. La misma línea base que ustedes observan en postproceso la podrían reemplazar con una observación de RTK bajo la modalidad de punto de control observado. ¿Ya? Todas estas observaciones tienen una particularidad porque se observan líneas base largas, o sea, para lo que es RTK, se observan líneas base de casi 7 kilómetros. Por lo tanto, eso hace que la observación de la componente vertical se vea afectada más de la cuenta. ¿Ya? Eso también es parte de las conclusiones a las que vamos a llegar en este ejemplo. ¿Bien? Perfecto, el ambiente es más o menos esto. Estos puntos están ubicados en Santiago, cerca del Parque Arauco. ¿Ya? Hay una red ahí que observó un cliente y nosotros ocupamos todos estos puntos con el R2CI, recibiendo correcciones diferenciales desde la red GNSS Geocom, en específico desde la estación que tenemos ubicada en nuestras oficinas de Providencia. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que se hace? Por ejemplo, sobre un mismo punto se observa control observado, punto topo y punto rápido, y eso se compara. ¿Ya? Nos dimos cuenta de que el punto de control observado, como andábamos con un jalón, no era un buen método para ser aplicado con el jalón porque habían ciertos residuales que quedaban inclinados y que fueron mejor manejados con el uso del sensor inercial. Por lo tanto, el punto topo y el punto rápido dieron mejores resultados en este caso. ¿Ya? En cuanto a las precisiones que arrojaba el equipo, estamos hablando de cerca de 20 milímetros en la horizontal y cerca de 35 milímetros en la vertical. Todos los métodos anduvieron muy similares unos de otros. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los errores medios cuadráticos, también anduvieron del orden para generalizar, ¿cierto? Entre 20 y 30 milímetros en el este, casi 40 milímetros en el norte, y en la diferencia de elevación, ahí ya se fue a 10 centímetros, ¿ya? Eh, pero, ¿producto de qué? Producto de una falta de representación a partir de una superficie de corrección vertical. Por lo tanto, esto puede ser mejorado aún más. ¿Ya? Estos 10 centímetros no tienen que ver con la tecnología ProPoint, no tienen que ver con el tip, tienen que ver con que no fue representado correctamente la determinación de la componente vertical. ¿Ya? Yo estaba comparando determinaciones de alturas determinadas con estación total, ¿cierto?
con determinaciones hechas con GNSS, pero GNSS sin corregir. O sea, básicamente estaba comparando los desniveles físicos que produce la tracción total con desniveles de carácter elipsoidal. ¿Ya? Acá hay otra pregunta. En YouTube, al medir los puntos de control, calcula el factor de escala como para usar la tracción total después. Por supuesto, todo este trabajo fue hecho en base a una previsión cartográfica en UTM, ¿cierto? Y también en el sistema vertical, digamos, del nivel medio del mar. Lo que está calculado con la tracción total, lógicamente está corregido por el efecto de factor de escala cartográfico y también por elevación. ¿Ya? Ahora, volviendo a esta explicación, si nosotros comparamos los desniveles de la tracción total y de GNSS para los diferentes tramos, ahí sí llegamos a un grado topográfico y hablamos prácticamente de 40 milímetros. ¿Ya? Estos resultados son muy prometedores porque la determinación de GNSS fue en un lugar extremadamente complejo. Por lo tanto, esto da una muy buena muestra de cómo funciona, de cuál es la certeza que tiene el motor de procesamiento ProPoint en conjunto también con el uso del sensor inercial. ¿Ya? Estos resultados, como les digo, por lo menos en la componente horizontal, responden perfectamente a un uso complicado de la tecnología ProPoint, y en la elevación se pueden mejorar aún más todavía. Bien. El tercer caso es un caso de comparación de geometría. ¿Ya? Este caso también lo desarrolló nuestro colega Frank Núñez. Esto ya está publicado en nuestro sitio. ¿Ya? Esto es un levantamiento topográfico expeditivo del Faro de La Serena. ¿Ya? Y se levantan estructuras que son más o menos conocidas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, se levanta un muro, entonces yo lo puedo idealizar con una recta, ¿cierto? Se levanta una torre que es circular, entonces yo la puedo idealizar con una circunferencia. ¿Bien? Esta experiencia no pretende ser una determinación dura. ¿Por qué? Porque yo no tengo certeza de que las líneas que genera el faro o estas torres son realmente circulares o realmente rectas, ¿cierto? Yo estoy suponiendo algo, pero de todas maneras da, digamos, una buena aproximación. ¿Bien? Entonces, haciendo una generalización, la precisión media obtenida en términos horizontales fue de 23 milímetros, para la precisión vertical de casi 32 milímetros, una media de 22,7 satélites, una distancia inclinada media de 70 centímetros, ¿cierto? Y las desviaciones estándar, por lo menos para las precisiones, indican que los datos también están muy bien agrupados. ¿Ya? Tiene un máximo en la horizontal de casi 5 centímetros, un mínimo de un poquito más de 1 centímetro, en la vertical máximo 5 centímetros y mínimo 2 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, es un levantamiento topográfico normal para lo que se puede realizar con GNSS. Bien. En cuanto a la comparación de geometría, entonces, al igual que en el primer ejemplo, yo les mostraba la comparación de dos puntos, acá también pudimos comparar dos pares, ¿ya? Pudimos comparar el 23 con el 98 y el 99 con el 133, ¿ya? Y fíjense también, acá con esto estoy mostrando que las características de su determinación fueron ligeramente diferentes, por lo tanto, son dos muestras diferentes de datos, las cuales, por supuesto, o sea, queremos compararlas y queremos que exista una diferencia, ojalá lo más pequeña posible, lo cual fue, digamos, alcanzado, obteniendo diferencias horizontales de 5 milímetros, de 11 milímetros, en la vertical 11 milímetros, en el segundo caso 18 milímetros en la horizontal y 5 milímetros en la vertical. Entonces, esto habla de que la solución tiene repetibilidad en el tiempo. ¿Ya? Si yo voy y pincho un punto
y voy una hora después, lo más probable es que tenga coordenadas muy similares a las coordenadas que he determinado anteriormente. Eso habla muy bien, insisto, del ProPoint y también de la inicialización que realiza el GNSS. Una muestra, una posibilidad, si quieren revisar GNSS, por ejemplo, una buena prueba es reiniciando el sistema, midiendo un punto con diferentes inicializaciones. Eso da muestra fehaciente de que el motor de procesamiento tiene la capacidad de determinar repetibilidad a partir de diferentes inicializaciones, a partir de diferentes conjuntos de satélites, geometría, etcétera. ¿Bien? En cuanto a la comparación de geometría en las líneas, por ejemplo, entonces acá, por ejemplo, se levantaron puntos en la línea 1, ¿cierto? Que es este elemento de acá, ¿cierto? La línea 2, la línea 3 y la línea 4, ¿cierto? En la línea 1 alcanzamos un error medio cuadrático de 25 milímetros, un error medio cuadrático de 20 milímetros, en la línea 3 5 milímetros y en la línea 4 casi 14 milímetros, ¿ya? Por lo tanto, podríamos inferir dos cosas. Podríamos inferir de que, por un lado, la determinación de puntos es de alta precisión y, por otro lado, que las líneas realmente son rectas, ¿ya? Eso por lo menos acá, en base a la muestra de los datos, se puede determinar, ¿ya? No ocurrió lo mismo con los arcos y acá no quiero, digamos, echarle toda la culpa a que el arco, digamos, no sea arco, ¿ya? Acá, por ejemplo, obtuvimos casi 80 milímetros en el 1, casi 25, poquito más de 25 milímetros en el 2, 87 milímetros en el 3, 90 milímetros en el 4 y 38 milímetros en el 5, ¿cierto? Acá lo que nos faltó, digamos, poder corroborar es si realmente los arcos son elementos que se puedan aproximar a una circunferencia, ¿ya? Eh, Acá, digamos, yo me quedo con mis dudas, no en el ProPoint, sino que en lo que tiene que ver con en lo que tiene que ver con la forma que se estaba observando. ¿Bien? Bien. El cuarto caso tiene que ver también, tiene que ver con un caso de infraestructura. Se levantó ese puente que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Y se levantó de forma conveniente bueno, mi colega Frank le llamaba tablero, ¿cierto? Pero me refiero a creo que se llaman New Jersey, ¿cierto? Estas como barreras de contención. Esa barrera de contención tiene cerca de 90 centímetros, por lo tanto, levantar el punto arriba es complejo. Entonces, acá es lo que hizo fue levantar de forma inclinada. Pero la idea era no perder representatividad, entonces yo obtuve este modelo digital a partir de los puntos, ¿ya? Pueden ver acá que es un modelo digital que mantiene la forma. Eh, el New Jersey se mantiene en una forma concreta, ¿ya? Al igual también que la superficie de rodado, ¿cierto? Me refiero a al, al trozo de carretera, ¿cierto? Que hay en el puente, ¿ya? Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, tenemos una altura de casi un metro, ¿cierto? 99 centímetros, es casi un metro, ¿ya? Y acá nuestro colega Frank mide prácticamente con el receptor horizontal. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, debería ocasionar problemas, pero aparentemente para lo que se conoce como grado topográfico no ocasiona ninguna dificultad, ¿ya? Ahora, este gráfico es muy interesante de poder analizar. ¿Qué es lo que tenemos acá? En el eje de las abscisas tenemos los puntos, ya casi 100 puntos fueron medidos en este levantamiento. En el eje Y del lado izquierdo tenemos las precisiones horizontales y verticales. Entonces, en azul están las presiones horizontales y en naranjo están las presiones verticales. Y acá, en el eje Y, en el eje de ordenadas de la derecha, está la inclinación a partir de estos puntos que están en gris. Por lo tanto, los primeros puntos que están en gris son los puntos
de la superficie, o sea, me refiero de la base del New Jersey y del eje del camino. ¿Ya? Esos puntos, entenderán, se levantan con el jalón vertical, ¿cierto? O casi vertical. Pueden ver acá que la inclinación es de menos de 10 grados, ¿cierto? Por lo tanto, se entiende que el jalón está casi vertical. ¿Qué es lo que ocurre en esta primera muestra de datos? La precisión se mantiene constante en horizontal, cerca de 1 centímetro, y la precisión vertical se mantiene, digamos, con un promedio de casi 25 milímetros. ¿Ya? Cuando yo, o en este caso Frank, ¿cierto? Cuando inclinaba el jalón, que a propósito, este caso va a ser publicado posteriormente con el video, todavía no está publicado, es una especie como de spoiler, ¿cierto? En el segundo caso, cuando él medía el New Jersey con el jalón casi horizontal, ¿cierto? Estaba observando con una inclinación que va del orden de 50 a 60 grados, o sea, el jalón un poquito más de lo que sería una inclinación de 45 grados, ¿cierto? O sea, casi rozando los 60 grados, no necesariamente horizontal, con eso yo creo que me fui a un extremo, pero hablemos de menos de 60 grados. ¿Y qué es lo que ocurre acá? La precisión vertical se mantiene, y eso es una característica del IMU. Pero qué es lo que empeora? La precisión horizontal, manteniéndose casi al unísono de la precisión horizontal. Por lo tanto, la precisión horizontal y la precisión vertical, cuando el jalón se inclina, no decae tanto la precisión vertical, sino que decae más la precisión horizontal. Esa es una característica del sensor inercial. Bien, pero en términos prácticos no ofrece mayor problema porque para grado topográfico permite hacer representaciones de forma conveniente sin sacrificar productividad. O sea, seguimos manteniendo precisión sin sacrificar la productividad. Bien, en el caso de movimiento de tierra, ahí sí tiene el jalón horizontal. Fíjate que ahí mide un punto con el jalón casi horizontal, ahí mide la pata nuevamente con el jalón poquito inclinado, ¿cierto? Y acá, fíjate, por favor ponga mucha atención, tiene el jalón más allá de la horizontal y sigue midiendo puntos, ¿ya? Aprovecha la condición del sensor inercial para hacer observaciones con el jalón casi más allá de lo que es la horizontal. Por lo tanto, eso habla de la posibilidad que le entrega R12i. Pero claro, estoy siendo productivo. Pero la pregunta es, ¿mantiene la precisión? Y la respuesta es sí, la mantiene dentro de un grado topográfico. Por supuesto que ese punto que es medido de esa manera no puede ser comparado con un punto que se observa casi vertical, pero de todas maneras es un punto que sirve para la representación topográfica. ¿Ya? Esto mismo lo podemos ver desde la vereda del software de campo. Esto es grabado directamente in situ, ¿cierto? Entonces, acá tiene, por ejemplo, ahí está midiendo la cabeza del talud, ¿cierto? Con el jalón inclinado. Fíjate que las precisiones van del orden de 26 milímetros en la horizontal, 34 milímetros en la vertical, ¿cierto? Sigue trabajando con eso, 26 milímetros en la horizontal, 29 milímetros en la vertical, y sigue, él no verticaliza el jalón, lo mantiene ahí, ¿cierto? Las condiciones satelitales que había en este lugar permitían hacer este tipo de trabajo. Ahí recién la precisión horizontal supera a la precisión vertical, ¿ya? Pero esto, insisto, es combinación de ProPoint con TIP. No puede, o sea, ProPoint podría existir sin TIP, pero TIP no puede existir sin ProPoint, ¿ya? No pueden hacer una medición inclinada desperdiciando precisión. Tienen que mantener la precisión o al menos degradarla lo menos que se pueda, ¿ya? Finalmente, lo que se obtiene es un modelo digital del talud, ¿cierto? Esto en realidad no es ninguna novedad, pero lo quería mostrar como un producto final, porque se hace una representación conveniente, sin sacrificar precisión y tampoco no exponiéndose, porque levantar el talud desde arriba, desde la cabeza del talud, ¿cierto? Desde el borde del talud, es una tarea que puede ser complicada. Por lo tanto, acá el uso del sensor inercial no tan solo permite desarrollar la tarea, sino que permite desarrollarla también
con mucha seguridad. ¿Ya? Conclusiones. Yo quiero quedarme con que todos estos ejemplos fueron desarrollados con puntos rápidos. ¿Ya? Si alguien encuentra que no tienen tanta precisión, yo lo invito a que trabaje con punto topo. Y el punto topo le va a dar mucha más precisión a este tipo de levantamiento. ¿Ya? El punto topo es un punto que poco se ocupa en los levantamientos topográficos, pero si quieren asegurar más precisión de la que ustedes ya obtienen con el punto rápido, ocupen el punto topo. Es un método que garantiza precisión, es un poco menos productivo, pero les va a garantizar un punto de una muy buena calidad. ¿Ya? Lo otro tiene que ver con que esto es gracias a ProPoint y TIP. ¿Ya? ProPoint, por un lado, el motor de procesamiento de Trimble con una capacidad de procesamiento intensivo. ¿Ya? No solamente basta con rastrear satélites, sino que hay que tener alta capacidad de procesamiento para aquellos casos. ¿Ya? Cuando tienen muchos datos, en algunos sistemas GNSS, eso es un problema. Me refiero a rastrear, por ejemplo, 34 satélites. Eso algunas veces es un problema. Muchos sistemas desechan algunos satélites. En el caso de ProPoint, trabaja convenientemente eso, dado que tiene una alta capacidad de procesamiento. No es solamente, digamos, un avance en términos geodésicos, sino que también es un avance en términos de capacidad de cómputo, en términos de capacidad de procesamiento. ¿Ya? Bueno, finalmente, quiero también dejarlos invitados para que revisen los recursos de Geocom. Dentro del sitio está el enlace que pueden ver ahí en la pantalla, www.geocom.cl/blogs/news, ¿cierto? Pueden llegar también a través de el home, ¿cierto? De Geocom, y están estas diferentes noticias, ¿ya? Dentro de la última noticia están estos videos que hemos publicado en conjunto con nuestro colega Frank Núñez, ¿cierto? Ya vamos en el segundo caso. Creo que esta semana publicamos el tercer caso. Vamos a completar un total de 5, dando en detalle, ¿cierto?, cómo se utiliza este sistema en operaciones reales, ¿cierto? O sea, Frank es un colega que trabaja en el mundo real. Nosotros quisimos tomar la experiencia que tiene él, ¿cierto?, y plasmarla digamos, en recursos audiovisuales que sean completos y también con un texto que les ayuda también como para poder instruirse en estas nuevas técnicas y en estas nuevas tecnologías. ¿Ya? Finalmente, los dejo también invitados al 7º seminario geoespacial. Este seminario está orientado también al tema de sensores inerciales. Si les interesa abordar más sobre el sensor inercial, en este caso TIP, ¿cierto?, en R12i, les recomiendo también esta charla de nuestro colega Jesús Ruiz de Aplanix. Él va a dar, digamos, una charla que tiene que ver con el uso de sensores inerciales desde la perspectiva de Aplanix. ¿Ya? El sensor inercial que está a bordo de R12i, digamos, es producto de la profundización que ha hecho Aplanix en este tipo de productos, ¿ya? En este tipo de implementaciones. Entonces, si quieren escuchar de primera fuente cómo trabaja un sensor inercial, cómo se integra, por ejemplo, con escáner móvil, ya sea en drones, en elementos de mobile mapping, esta es una charla muy, muy interesante. Tenemos también un panel de discusión. En este panel de discusión tenemos confirmado ya a nuestro colega Cyril Müller. Él tiene un canal, un canal de YouTube, también un sitio que se llama Geodesta, donde él también da asesoría en la línea de la geodesia. Él tiene un doctorado, digamos, en esta línea. Es un colega que tiene mucha experiencia al respecto. Entonces, con él también vamos a compartir. Hay otros invitados que ya los vamos a estar indicando. Y también hay otras experiencias, digamos, de nuestros colegas de Geocom que van en la línea de geomonitoreo, de automatización en topografía, aplicaciones de mobile mapping, drones, SLAM, tratamiento de nube de punto,
posicionamiento acústico en instalaciones subacuáticas y una presentación también dedicada a la parte de prevención de riesgo utilizando escáner láser. Bien, no sé si hay preguntas. Eh, ya contesté algunas que estaban en YouTube. Si no hay preguntas, me parece que podamos dar por terminado. Eh, ustedes me dirán, no, no hay preguntas. Perfecto. Les agradezco por la asistencia y pronto vamos a estar anunciando también todo este tipo de actividades, pero los dejo cordialmente invitados para que puedan participar del séptimo seminario geoespacial. Esto va a ser en noviembre, el 24 de noviembre, si no me equivoco. Es un evento también que está en dos modalidades, en modalidad presencial. Todos ya queremos asistir ya a eventos presenciales. Afortunadamente, al parecer, todo esto de la pandemia va en una, ojalá una retirada, ¿cierto? Pero también para los colegas que son de otras regiones de Latinoamérica y también de otras regiones de nuestro país, también se pueden integrar a través de una modalidad que es en línea. Entonces, también yo los invito a que puedan revisar el sitio del seminario www.seminariogeoespacial.cl. Bien, así que muchas gracias, les agradezco por su tiempo y nos estamos viendo, espero que pronto, en el seminario. Ojalá nos veamos en el seminario. Así que, bueno, chao, chao.